Bienvenidas al evento online Amor Consciente para crear una relación de pareja sana, un espacio creado para tomar conciencia de la importancia de sanar la relación con una misma para poder crear una relación de pareja sana. Hoy tenemos con nosotras a Montse Catcarra. Ella es psicóloga especialista en bienestar emocional. Hola Montse, bienvenida y muchísimas gracias por habernos dedicado tu tiempo. Hola María, muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, hoy traemos un tema muy especial que estoy segura de que las mujeres que nos están escuchando están deseando oír, ¿no? Y es este tema del miedo con el que tanto nos Ujú. identificamos. ¿Cómo defines tú el miedo? Ujú. Bueno, el miedo es una de las emociones básicas, es una emoción tremendamente necesaria. El problema que es bastante impopular, ¿no? Que a veces me pregunto si nos dieran a escoger si querríamos sentir o no miedo, ¿qué escogeríamos? Y yo he puesto que gran parte de la población escogería no sentirlo, ¿no? Pero al fin y al cabo, no sé cómo lo ves tú, pero para mí sería un error en el sentido de que el miedo nos protege. A mí siempre me gusta irme un poquito más allá y pensar por qué nos sentimos como nos sentimos también como especie, ¿no? Y la realidad es que si a día de hoy, a 2021, sentimos miedo es porque a nuestros antepasados, a los hombres y las mujeres de la prehistoria les sirvió el miedo. Entonces, tiene muchísimo sentido sentir miedo. Sin embargo, pues es eso, es una emoción impopular porque quizás a veces el miedo nos limita, nos frena, nos obstaculiza y nos hace sufrir. Y es ahí donde yo creo que hay más bien el problema, el kit de la cuestión, ¿no? Claro, nos resulta tan desagradable a veces, ¿no? Que preferimos, y como tú dices, si nos dieran a escoger, diríamos que preferimos no hacerlo, ¿no? Cuando la verdad es que tiene unas funciones, ¿no? Este miedo en nuestra vida. Totalmente, totalmente. Bueno, protegernos, que no es poco, protegernos a a nivel fisiológico, a nivel de integridad física, en todos los niveles, ¿no? Pero lo que pasa que actualmente, a 2021, los peligros a nivel físico se han reducido muchísimo comparados a la prehistoria y en ese sentido, pues tiene un poquito menos de función, ¿no? Pero a nivel emocional, que es donde tenemos quizás nuestro talón de Aquiles, sigue cumpliendo algunas funciones y es el frenarnos. El problema viene cuando nos frena en exceso o cuando impide que disfrutemos o cuando nos limita o cuando imposibilita nuestro bienestar, ¿no? Es un poco como nuestra energía o el nivel que podamos sentir de activación, ¿no? Si vamos por la vida adormecidos, pocas cosas haremos, pero si vamos activados en exceso, ¿no? Con cierto nivel de estrés, de ansiedad, nos entorpece. Pues yo creo que exactamente pasa lo mismo con el miedo, ¿no? Que hay un punto en el que deja de ser útil, deja de protegernos y nos inmoviliza, nos limita. Sí, ¿no? Se siente esa sensación de estar paralizado, ¿no? De tengo miedo y en lugar de moverme a huir o a luchar, ¿no? Cosas que a lo mejor, pues el miedo es a lo que nos hace, nos quedamos paralizados, ¿no? No sabemos ni qué hacer. Eso es. A mí me gusta mucho utilizar la palabra inmovilismo, ¿no? Que en realidad es me enroco en la posición actual y no opto por mover ficha a pesar de que yo sé que debería tomar acción, ¿no? Pero prefiero una situación que conozco, es el típico de más vale malo conocido que bueno por conocer, y opto por quedarme en una situación que me resulta incómodamente conveniente que no dar pasos hacia lo desconocido que activen la alarmita del miedo y que puedan hacer que yo me sienta incómoda, quizás todavía más, o eso es lo que anticipamos, cuanto menos. Claro, quedarnos en esa falsa zona de confort, ¿no? De aunque esté sufriendo, aunque esté mal, prefiero quedarme aquí porque lo conozco, me es familiar a qué puede pasar luego, por bueno que sea, ¿no? Incluso nos da tanto miedo. Eso es, eso es. Muchas veces yo pregunto, ¿te das cuenta de que estás evitando sufrir cuando en realidad ya estás sufriendo? Porque muchas veces el miedo gira en torno del evitar sufrir y es normal, a nadie nos gusta sufrir, ¿no? El dolor nos causa mucho malestar y emocionalmente, bueno, nadie nos ha preparado para gestionarlo, con lo cual nos sentimos un poco en un mar perdidos, no sabemos qué hacer y la única respuesta que se nos ocurre es mejor evítalo, que así como que tenemos un poco la fiesta en paz, pero en realidad cuando lo pensamos es que la situación actual ya te hace sufrir. Claro.
Sí, no somos conscientes de ello, ¿no? Sabemos que tenemos miedo, pero y ya está. O sea, no somos conscientes de que a lo mejor quedarnos donde estamos nos perjudica más que probar algo nuevo. Exacto, y ahí es donde entra el poderoso autoengaño. También quería hablar, ¿no? De un tema que me parece fundamental y son esos miedos irracionales. Totalmente, porque muchos de ellos son irracionales, ¿no? Es verdad que tiene mucho sentido protegernos de aquello que nos va a hacer daño, pero muchas veces pensamos que hay algo que nos va a hacer daño cuando en realidad no existen hechos que lo apoyen, ¿no? No hay una base basada en hechos, en situaciones pasadas o situaciones presentes que diga, no, es que María, vas a sufrir seguro. No, es más bien cómo nos anticipamos y en base a qué. ¿En base a qué nos anticipamos? Nos anticipamos en base a las situaciones que hemos vivido en el pasado, a las situaciones que nos han contado, ¿no? Que hemos aprendido de una manera indirecta. Pues, no sé, me invento, ¿no? Pero hablando de relaciones, es que a mi amiga Laura y a mi amiga Lorena les han puesto los cuernos en varias ocasiones. Bueno, pues ¿cómo voy a ir yo, cómo voy a entrar en una relación si tengo ese aprendizaje que quizás no ha sido en primera persona, pero ese aprendizaje, ese dolor, ese miedo que mis amigas han podido sentir, de alguna manera lo estoy yo integrando dentro de mi persona y actuaré, pensaré, interpretaré las acciones en base a ello, ¿no? Porque ya forma parte de mí, de mi aprendizaje, de lo que he integrado. Claro, o sea, cuando se define un miedo irracional es ese que anticipamos, ¿no? Que no ha pasado, pero estamos anticipando que puede pasar. Ujú. De hecho, los miedos que son racionales también pueden anticiparse, pero no nos duelen tanto de alguna manera, ¿no? Porque los irracionales se basan mucho en aquellas creencias que hemos ido desarrollando y que están muy arraigadas y que nos duelen un montón porque están relacionadas muchas veces con el ser aceptado, ser querido, con todo lo social, con el componente social. Sobre todo Ujú. cuando hablamos de las relaciones, por supuesto, si no ya entraríamos a hablar de ansiedad y de los factores, ¿no? Que la mediatizan, pero a nivel de relaciones, eh, seguramente muchos sean irracionales o incluso puede ser que hayan tenido un punto racional porque se basen en situaciones del pasado que han sucedido, se basan en hechos, pero no necesariamente tienen que repetirse, ¿no? A mí me gusta siempre decir que hay muchas cuestiones que son posibles en la vida, pero no necesariamente probables, ¿no? Quiero decir, me han sido infiel en el pasado, eso significa que es posible que me vuelvan a ser infiel, pero ¿qué tan probable es verdaderamente que se repita, ¿no? La diferencia entre lo posible que en realidad, bueno, pues posibilidades saberlas haylas, pero en realidad, ¿qué tan probable es, ¿no? Ujú. Si pudiéramos poner un porcentaje, ¿cuál sería, no? Claro, o sea, fijarnos también como, digamos, de una forma empírica, ¿no? Como se hace en las teorías empíricas, en qué Eso pruebas es, tengo yo, ¿no? De que esta persona me puede ser infiel o de otras cosas, ¿no? Otros miedos eso que es, tengamos. eso es, porque eso nos permite distanciarnos de las emociones. Las emociones nos engañan, exageran la realidad, ¿no? Y se sienten tan reales porque se sienten aquí, ¿no? En las entrañas. Y eso lo hace tan real que la única conclusión que nos resulta factible es creer que aquello que ha desencadenado esas emociones es tan real como ellas, pero en realidad no tiene por qué ser así. Puede ser que nosotros estemos sintiendo desproporcionadamente, entre comillas, ¿no? Quiero decir, sí, puede ser que haya una base para ese miedo, pero no nos va a causar tan grado de malestar como lo estamos imaginando y por lo tanto las emociones, de cierta manera, nos están llevando a una situación descontroladamente desproporcionada. ¿Y cómo consideras tú que podemos localizar, ¿no? Si esos miedos que tenemos son racionales o irracionales? Ujú, ujú. Basándonos en hechos, ¿no? En lo que comentábamos, si es posible o si es, mejor dicho, probable que eso suceda, recogiendo acciones, siempre en términos de acciones, dejando un poco las sensaciones de lado, ¿no? Es que siento que tal cosa, ya, pero ¿en qué te basas para decir ello, no? ¿Es una sensación o es que realmente hay una acción por parte de la otra persona?
que te lleve a pensar eso, de dónde sacas esas conclusiones. Y sobre todo a mí me gusta preguntar, perdón, ¿te has sentido en otras ocasiones de esta manera? Porque muchas veces desarrollamos patrones, ¿no? Por ejemplo, el miedo al rechazo, el miedo al abandono. Si tú te has sentido así en otros momentos, en otros episodios de tu vida, bueno, pues yo creo que es bastante probable que, ¿cómo te diría? Que merezca la pena analizar si se trata de un miedo racional o irracional, ¿no? Porque quizás estás conectando con esas heridas de rechazo y de abandono que sufriste, que tuvieron lugar en el pasado y que ahora están encendiendo lucecitas rojas por todos lados cada vez que tú te sientes un poquitín, un pelincito más cerca de volver a sufrir en esos términos, ¿no? Sí, además me parece muy importante esto que dices porque es muy clásico en las relaciones, ¿no? Cuando tenemos esa herida de rechazo, de abandono y bueno, las otras que hay, ¿no? Pero sobre todo están estos miedos. Y yo creo que cuando nos identificamos, ¿no? Porque al final de tanto repetirnos, ¿no? Y de tanto repetir esos patrones, como has dicho tú, nos identificamos con ellos y nos cuesta analizar bien la situación, ¿no? Y buscar esos ejemplos claros. Es más, de hecho, muchas veces nuestra mente va a ejemplos, ¿no? Que se puede, pues, contaminar, digamos, porque son Totalmente. medio verdaderos y demás, y vamos buscando como, no, es que me va a ser infiel porque, oye, mira, ¿no? De repente el móvil le ha dado la vuelta o de repente, ¿no? Entonces, Eso es, ¿cómo podemos eso es. intentar en la medida de lo posible, ¿no? Ser lo máximo objetivas con esto? Ujú. Bueno, en primer lugar, yo creo que sería conveniente ser conscientes de las trampas mentales, ¿no? Hay una de ellas que se llama sesgo de confirmación y es yo tendré tendencia a verificar aquella creencia que me está rondando por la mente, ¿no? Si yo creo que mi pareja es infiel, estaré más atenta a todas aquellas acciones que me lleven a llegar a esa conclusión. Pero en realidad no sucede lo mismo como cuando nos compramos un coche, ¿no? No sé, si me compro un SEAT Ibiza, pues veré SEAT Ibiza por todos lados. O si mi amiga Paula me ha dicho recientemente que está embarazada, veré embarazadas por todos lados, ¿no? O si me dicen que el color turquesa es el color de moda, pues también veré el color turquesa por todos Ujú. lados. Quiero decir, nuestra atención puede tener un sesgo selectivo, ¿no? Y eso puede llevar a sacar conclusiones en base a una parte de los hechos, a una parte de la realidad, pero no a la totalidad de la misma, ¿no? El problema es que muchas veces nos quedamos con el y sí, por ejemplo, vale, Mons, esto que me estás diciendo, sí, puedo llegar a entenderlo, pero ¿y si realmente me está siendo infiel y me está pasando por alto? Bueno, pues quizás necesitamos ver un poco, tomar distancia y analizar la relación desde arriba, ¿no? Con vista de pájaro. ¿Cómo te estás sintiendo tú en la relación? ¿Qué acciones de tu pareja te dicen que tu pareja te quiere? ¿Te estás sintiendo cuidada? ¿Te estás sintiendo apoyada? Hay cosas que han cambiado en la relación. Vayamos un poco más a la base, ¿no? Dejemos un poco los miedos de lado y todas esas inseguridades que pueden estar contaminando nuestra visión y analicemos nuestra relación desde el aire. ¿Qué es lo que vemos? ¿Tendría sentido pensar en términos de puede haber una infidelidad? ¿Cómo es nuestra pareja en términos de valores? ¿Qué nos está demostrando habitualmente en el día a día, ¿no? Ujú. Analicémoslo desde esa perspectiva, más allá de las inseguridades y los miedos que muchas veces es como en lo que nos focalizamos, porque es lo que nos molesta. Ujú. Tiene mucho sentido, ¿no? Pero también nos perdemos la visión global, que es muy importante conservarla. Sí, entiendo muy bien lo que dices y me parece lo que tú dices, ¿no? Mirarlo como desde arriba, como desde otra perspectiva. De hecho, en coaching sistémico lo ponemos incluso con papeles o con figuritas, ¿no? Se llevan mucho estos ejercicios para intentar ponerte lo máximo posible, porque esto es muy complicado, en otra perspectiva, como si tu Totalmente, madre, tu padre o quien sea, o otra persona totalmente. ajena a toda la historia lo estuviera viendo. Eso es, eso es. A mí me gusta mucho cambiar nombres, ¿no? Pues en vez de María, ahora serás, no sé, Daniela. Y en vez de me invento, ¿no? Que imaginemos que tu pareja se llama Juan, pues en vez de Juan será Pedro. ¿Qué Claro, ves? ¿Qué te dice su relación? ¿Qué es lo que te transmite? De esta manera claro. podemos tomar distancia de las emociones, ¿no? Porque las emociones son tremendamente útiles y evidentísimo que hace falta escucharlas, ¿no? Porque nos dan una información muy valiosa, pero a veces nos engañan y tenemos que intentar eh, distanciarnos, ¿no? Abstraernos de esa parte de engaño, por decirlo de alguna manera, de esa parte quizás más irracional o desproporcionada, para ver la situación con mayor claridad y poder tomar las riendas.
Claro, lo negativo, entre comillas, no es tener ese miedo, ¿no? Sino identificarte con ese miedo. Sí, sí, o dejar que ese miedo nos invada o que decida por nosotros, ¿no? Ese miedo. A veces nos encontramos en la situación contraria. En vez de el miedo al abandono, pues a lo mejor sería un miedo a estar sola y eso hace que yo me quede en una relación donde realmente no querría estar. Claro. Entonces yo pregunto, ¿y si te dijera que tú no vas a sufrir? ¿Dejarías a esa persona? La respuesta muchas veces es sí. Entonces, ¿por qué nos estamos quedando? ¿Por miedo a sufrir? Gestionemos ese sufrimiento, aprendamos a gestionar las emociones. Ese tiene que ser nuestro aprendizaje. Es ahí donde tenemos que poner el foco, ¿no? No en quedarnos, no en gestionar cómo quedarnos en la situación sin que duela, que es muchas veces lo que buscamos, ¿no? Entonces, cojamos perspectiva y analicemos realmente dónde poner el foco. Trabajemos al respecto. Claro. ¿Y cómo pueden llegar a afectarnos todos estos miedos irracionales de los que hemos ido hablando a nuestra relación de pareja? Porque llevaremos unos Ujú. comportamientos, ¿no? Determinados. Sí, 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 tanto. Bueno, si yo entro en una relación con predisposición de que esa persona tarde o temprano me va a abandonar, pues voy a llevar a cabo una serie de conductas para intentar evitar que eso suceda, ¿no? Pues a lo mejor estoy muy atenta a las necesidades de mi pareja, quizás demasiado, quizás me muestre demasiado complaciente, quizás todo gire en torno a mi pareja porque mi objetivo es que no me abandone, ¿no? Y al fin y al cabo, todo esto nos lleva a una cosa y es a vivir en base a nuestras inseguridades, a darles peso y a olvidarnos de nosotras mismas, ¿no? A que nuestra autoestima quede relegada a un segundo, un tercerísimo plano y estemos de alguna manera alimentando todas esas inseguridades, porque yo no actuaría así si yo no tuviera motivos de peso para hacerlo, ¿no? Quiero decir, Claro. estoy em, corroborando de alguna manera esas hipótesis que yo tenía a base de hechos. ¿Y qué más poderoso que eso, no? Claro, y que muchas veces, ¿no? Nuestros comportamientos van un poco destinados a lo que tú dices, a confirmar, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, pienso que mi pareja me puede ser infiel, cuando haga un gesto, por pequeño que sea, aunque me enseñe la pantalla del móvil, si la ha girado un poco ya, pienso, ¿no? Me está siendo infiel por esto, o si se retrasa, o si no quedamos un día, ¿no? Al final, todo va encaminado a confirmar, porque nos encanta también, aunque lo hagamos de forma inconsciente, confirmar esas creencias, son nuestra Sí, base. sí. Bueno, buscamos seguridad y ahí es donde entra la necesidad de controlar, ¿no? Pues me encuentro a personas en consulta que me dicen, es que, Monse, yo ya sé que no debería haberlo hecho, pero es que he entrado en sus redes sociales, es que le he mirado el móvil. Y a ver, me invento, ¿eh? Pero, Sofía, deja de culpabilizarte. Evidentemente, lo que has hecho es reprochable, no deberías haberlo hecho, pero más allá de eso, estás intentando buscar respuestas. Ahí no es. Ahí no vas a encontrar esas respuestas, ¿no? O quizás sí, ese es el problema, ¿no? Porque a veces intentamos, como te diría, corroborar esas creencias que tenemos, ¿no? Por falta de confianza y a veces es real. Entonces, Mm. quizás merece la pena que demos una vuelta a toda la situación, dejemos de intentar buscar respuestas donde no es y hagamos frente a la situación, ¿no? Porque a veces la desconfianza es infundada, pero otras veces es fundada y no podemos ponerlo dentro del mismo saquito, pero sí podemos actuar de la misma manera, ¿no? Pues, no sé, eh, Luis, pues querría que hablásemos porque siento que tal cosa. Me gustaría que tratásemos este tema, me gustaría que pudiéramos gestionar este punto de otra manera, ¿no? Y buscar respuestas de otra manera, de una manera Claro. directa, honesta y sobre todo no yendo por detrás, porque cómo se siente una persona cuando le mira el móvil a su pareja, no se siente bien. Y todo es por intentar encontrar respuestas, pero así no debemos encontrarlas de otra manera. Y si no estamos convencidas de lo que nos dice Luis o de lo que nos dice Pedro, bueno, pues quizás deberíamos tomar otro tipo de acciones, ¿no? Claro. Sobre todo si de alguna manera esas respuestas eh, nos llevan a dar más leña al fuego a esa desconfianza que tenemos, ¿no? Sí, y también aparte de lo que has dicho, me sale, ¿no? Como a añadir así que también muchas veces
lo que estamos haciendo es como anticipar algo para estar preparadas, ¿no? Para no sufrir para no sufrir tanto o para, Justo, si tú me haces esto, yo ya estoy preparada justo. y luego realmente la Sí. mayoría de las veces es que el sufrimiento es el mismo, incluso peor, ¿no? Es más largo porque todo lo que hemos ido anticipando estamos sufriendo de más. Exacto, exacto. Entiendo que a veces es inevitable anticipar, ¿no? Pero sí que es verdad que podemos anticipar de una manera más sana, si podemos decirlo de alguna manera, o de una manera más racional, buscando soluciones. Si pasa esto, puedo hacer esto. Y ya está. Cierro el capítulo. Lo vuelvo a abrir si sucede realmente, ¿no? Pero de momento lo dejo cerrado. De esta manera nos evitamos estar pensando constantemente ¿y qué pasará? ¿Y qué sucederá? ¿Y cómo me voy a sentir? Ya verás que voy a sufrir un montón, es que me va a destrozar, ¿no? Anticipemos soluciones, ¿no? No demos más coba a todo ese sufrimiento que, bueno, que yo creo que ya llevamos suficiente llegados a este punto, ¿no? Sí, sí, estamos todo el rato con el easy en la cabeza, ¿no? O sea, easy, easy, easy. Y al final dices, no, si con el easy te puedes tirar. Yo a veces pongo un ejemplo demasiado, digo, ¿y si cae un meteorito, se destroza? Para que veamos la capacidad que tenemos de Sí, sí, inventarnos sí, historias y que nos las creemos al final. totalmente, totalmente, sí, sí, tal cual. Pero es que esos sí, sí, es pues lo que tú dices, ¿no? Nos da la sensación de mayor control, De seguridad también, ¿no? Como una de falsa seguridad. seguridad de decir, Sí, si yo anticipo, sí, yo estoy preparada, me creo que estoy preparada porque realmente es lo que dices tú, no sí. nos centramos en soluciones, estamos en los problemas. Exacto, exacto. Todo el rato dándole vueltas a los problemas sobre la misma base. En realidad, justamente lo que necesitamos son soluciones, porque si realmente sucede ese ISIS, si realmente sucede ese problema, lo que vamos a necesitar es una solución, no quedarnos de alguna manera atrapadas en el problema, ¿no? Y a veces las soluciones que se nos ocurren son parchecitos, ¿no? ¿Y por qué no vamos a una solución que realmente no solamente nos solucione, no nos resuelva esta situación, sino muchas de estas situaciones que puede que se den, ¿no? Porque Ujú. funcionamos por patrones y esta situación en concreto que me puede estar perjudicando, limitando, preocupando de cierta manera es que a lo mejor es análoga a muchas otras muy parecidas, ¿no? Que se han dado durante los últimos meses. Bueno, pues ahí también tenemos algo que decir, ¿no? Algo de lo que darnos cuenta. Entonces, a mí me gustaría, en ese caso, invitar a tomar dos acciones, ¿no? Trabajarnos y dos, si nos trabajamos y seguimos desconfiando o seguimos teniendo algún tipo de inseguridades, evidentemente barajar la posibilidad de que esas inseguridades sean fundadas, ¿no? Porque es verdad que a veces nuestros compañeros sentimentales quizás no tienen una conducta, como te diría, em, que siga sus valores o aparentemente lo que nos han transmitido como que son sus valores o que respete los valores de la pareja. Es que casos de estos evidentemente los Claro. hay y no podemos, pues eso, poner en el mismo saquito la desconfianza, el miedo infundado y el miedo fundado, pero previamente debemos analizarlo desde un punto de vista más racional, intentando abstraernos de las emociones y viéndolo todo con vista de pájaro, ¿no? Intentando entender qué es lo que está sucediendo, no en esta situación, sino en todo el contexto, en la relación de pareja. Claro, es que es importante, ¿no? Porque es lo que tú dices. Existen este tipo de situaciones en las que hay infidelidades o hay miedos que realmente llegan a cumplirse, ¿no? Pero luego hay otros que no. Entonces, lo que tú dices, intentar ser lo más objetivo posible, buscar hechos, como has dicho al principio, y ver, ¿no? Y ya si te cuadra todo, pues entonces ya tienes razones, ¿no? Para tener ese miedo. Pero Exacto, hasta entonces, exacto, exacto, exacto. Bueno, fíjate que vamos como de un miedo al otro, ¿no? Del miedo quizás a que prefiera a otra persona, a que decida prescindir de mí de alguna manera, ¿no? Porque lo sentimos así. Y después pasamos al miedo a sufrir, ¿no? Al miedo al abandono y el ahora qué, qué hago sin esa persona, qué va a ser de mí, porque de alguna manera asociamos la idea de estar con esa persona a la felicidad, ¿no? Aunque muchas veces puede ser falso porque esa situación con esa persona no nos está haciendo feliz. sí. Y si nos preguntamos, ¿y cuánto tiempo llevas así? Bueno, pues meses, años, ¿vale? Entonces, esa persona no te hace feliz. ¿Miedo a qué tienes? ¿A la idea que tú te has creado? ¿A la asociación
que en algún día tuvo sentido de fulanito de tal, ¿no? Pues no sé, Pedro, Luis, Juan, me va a hacer feliz, ¿no? Claro. Mm. Sí, que muchas veces también, ¿no? Como tú dices, nos imaginamos que el sufrimiento va a ser mayor que a lo mejor luego del que tenemos, porque no sé si a ti te ha pasado, pero a mí en alguna ruptura, ¿no? Pues yo me he imaginado que iba a sufrir muchísimo más de lo que a lo mejor luego he sufrido. Lo he pasado mal, Sí, lógicamente, es un duelo, pero a lo mejor tú sí. te piensas que vas a estar mal un año y Mm. resulta que son 6 meses, por ponerte un ejemplo. Totalmente, totalmente, sí, sí, no sé. Es que a veces el duelo empieza muchísimo antes, ¿no? En el momento Claro, en el que hay discusiones constantes, en el que, no sé, María y Daniela no paran de discutir, pues Daniela empieza a hacer su duelo, ¿no? La relación ya no es lo que era. La relación ya no cumple con esas expectativas o con esos estándares y ya empieza a plantearse otros escenarios de futuro, ¿no? Y de alguna manera Daniela ya empieza a procesar todo eso que le está pasando, ya inevitablemente imaginar un futuro sin María. Y todo eso es muy lícito, muy esperable y en parte, como te diría, nos lo facilita todo mucho, pero debemos ser conscientes de ello, ¿no? Porque como que la pregunta de cuánto voy a tardar en olvidar a esta persona, como que es muy común, ¿no? No queremos sufrir y sí, si, bueno, entendemos que tenemos que sufrir, pues queremos saber cuánto tiempo vamos a estar sufriendo, ¿no? Queremos tener control, ¿no? Y es claro. un, vale, sí, acepto que tengo que sufrir, pero dime cuánto. Bueno, no lo sabemos. Cada caso es un mundo, ¿no? Pero está claro que cuando la relación de pareja no va bien, dentro de nosotros ya se ha iniciado un proceso de duelo, ¿no? Y eso hace que, no sé, pues si María y Daniela llevan 3 años, pero desde el primer año las cosas ya no van bien, resulta que lo acaban de dejar hace un mes y se presenta Daniela a consulta y me dice, Monse, es que estoy maravillosamente bien, estoy aliviada. Bueno, ¿y te sorprende? Y muchas veces sorprende, ¿no? Creía que iba a llorar más a lo mejor de lo que he llorado, pero claro, se han podido, o sea, muchas veces se producen esas rupturas y reconciliaciones que al final esas rupturas, como tú dices, ya estamos empezando el proceso de duelo, ¿no? Y nos Eso es, sorprende no sufrir tanto. De hecho, muchas veces hasta nos sentimos mal por no sufrir lo que esperábamos totalmente, sufrir. Pensamos que no hemos totalmente. querido. Ahí yo utilizo una analogía, ¿no? Imaginemos que las dos personas partimos, pues no sé, de Vigo, ¿no? Partimos de ahí, tenemos que ir a Barcelona. Pues es que en este caso, en el ejemplo de María y Daniela, Daniela partió de Vigo hace semanas, meses, ¿no? Y claro, es como que te diría, llega a Lleida en el momento en el que rompen. María todavía está en Vigo. Y me dice, Daniela, Mons, es que yo llegué a Barcelona. Claro, por supuesto que ya llegaste porque tú habías partido mucho antes, ¿no? Entonces, dejemos la culpa, dejemos de hacer suposiciones de cómo deberíamos sentirnos, analicemos más bien, intentamos comprender por qué nos sentimos como nos sentimos desde la aceptación, desde la comprensión, desde la compasión, ¿no? Por uno mismo y intentemos, pues justamente eso, comprender. Nos va a dar más respuestas y va a ser muchísimo más sano que no le estar machacándose. Es que debería sentirme así, ¿no? Y esa culpa con la que conectamos, muchas veces porque en el pasado como que nos hemos sentido muy cómodos o incómodamente cómodos en la culpa, ¿no? Sabemos cómo debemos sentirnos cuando nos Claro, sentimos culpables y sabemos en qué situaciones deberíamos sentirnos culpables, ¿no? Y es inevitable hacernos una serie de expectativas sobre lo que va a pasar y cómo me voy a sentir, pero pasa algo porque no te sientas así. Mejor, ¿no? No necesariamente significa que pasa algo malo o claro. que no cumples con X estándares o con X valores, no. Es que quizás todo ese proceso tú ya lo llevas haciendo durante mucho tiempo. Claro, pero como socialmente también no está bien visto, ¿no? Que tras una ruptura, porque de hecho se comenta cuando tú hay Sí, una ruptura entre amigos sí, y ves a uno bien, incluso que ha empezado otra relación por lo que sea, sí, siempre hablas mal, ¿no? Siempre dices, fíjate, pues no le sí, quería, pues no sí. era importante. Sí, sí, bueno, quizás deberíamos abrir un poquito más esa visión sobre las relaciones, sobre las rupturas y pensar en que hay un montón más de otras explicaciones, como por ejemplo, no sé, pues que esa persona ya llevase mucho tiempo planteándose si dejar, ¿no? Y que en lo más profundo como muchas veces digo, la decisión ya estaba tomada, hacía falta ejecutarla, pues ha reunido el valor o ha habido un detonante para que esa persona ejecutara la decisión, pero ya estaba tomada, con lo cual Claro. el proceso de duelo ya estaba más que iniciado. Sí, vamos, totalmente cierto.
Y ya así para culminar esta pedazo de entrevista que nos has dado, ¿qué reflexiones podrías dejar para las mujeres que nos están escuchando y hoy se han sentido identificadas con lo que hemos ido hablando? Ujú, ujú. Pues sí, yo les invitaría a poner el foco en ellas mismas, ¿no? A trabajarse, a intentar sentirse más fuertes, más empoderadas, a dedicarse tiempo para ellas mismas, para crecer, para fortalecer su amor propio. Porque de esta manera habrá una visión, tendrán una visión distinta sobre su relación, sobre los miedos, sobre las inseguridades y sobre esas posibles heridas de las que hablábamos antes, ¿no? En el momento en el que yo soy más consciente de mi valía, en el que yo me siento capaz para ser feliz, sin necesidad de seguir con la persona a quien tengo al lado, puedo decidir libremente y decido dejando el miedo de lado, decido en base a lo que realmente creo que conscientemente puede hacerme feliz, que está haciendo match con mis valores, ¿no? Que me va a llevar a buen puerto. No sigo en una relación en la que solamente por miedo a no sufrir me quedo ahí a sabiendas que no me está haciendo bien, ¿no? Mm. Quiero decir, de alguna manera, si nos trabajamos a nosotras mismas, podemos desprendernos de ese miedo, decidir de forma más consciente y poder optar a aquella relación, ya sea quedándonos reformulándola o quedándonos experimentándola de forma distinta, porque a lo mejor no hay nada que reformular, o decidiendo irnos de esa relación, pero vivirlo de forma más consciente, decidiendo nosotras y no el miedo. Pues muchísimas gracias, Monse, por ese pedazo de reflexión y por darnos durante la entrevista claves para ir venciendo esos miedos irracionales. Así que muchísimas gracias por habernos concedido tu tiempo, por habernos dado todos tus conocimientos y gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, María, ha sido un placer. Un besito muy grande.